Recordemos que en el pasado naciones grandes, numerosas, ejércitos numerosos, cayeron en las manos de Israel. No porque Israel haya sido el mejor pueblo, no, sino porque Dios estaba con ellos. Recordemos, por ejemplo, en los tiempos de Gedeón, que Israel era afligido sobremanera, y el Señor levantó a Gedeón para que lo liberara de las manos de los madianitas. El Señor levantó a Gedeón. Gedeón contó un ejército numeroso, pero Dios le dijo, son muchas personas, llévalos, diles que los que tengan miedo que se vayan. Se retiraron un buen número y quedaron solamente como 10,000 personas. Después dijo Dios, aún quedan muchos, llévalos a las aguas. Los llevaron a las aguas y los apartaron. Se apartaron en dos grupos, depende cómo tomaban el agua. Y 300 personas fueron escogidas de las 10,000 personas que fueron a las aguas. Y el Señor le dijo, con estas 300 personas te voy a dar la victoria. Podemos ver que el Señor da la victoria con muy poco el número. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar su poder, su nombre, que Él es Él el quien da la victoria a su pueblo. Pero también podemos ver que Dios es un Dios que libra a su pueblo, que lo libera de la aflicción. Aparentemente en la actualidad Israel le ha dado la espalda a Dios, sí, pero Dios no se ha olvidado de sus promesas. Llegará el día cuando Israel reconozca a Dios como su Señor, y Dios estará allí por Israel, estará allí. Y estas naciones que la amenazan a Israel, podemos ver que sucedió en el pasado. Naciones amenazaban a Israel y las naciones que lo amenazaban fueron destruidas. Podemos ver lo que sucedió con los edomitas, con los cananeos. Todos ellos fueron destruidos por Dios, por meterse con su pueblo Israel. Podemos ver lo que sucedió con todos ellos, con los madianitas, que también fueron destruidos por el pueblo de Israel, solamente por meterse con Israel, el pueblo amado de Dios. Y esta no será la excepción con Irán, pues si Irán sigue atacando, sigue metiéndose con el pueblo de Dios, le sucederá como es las demás naciones. Sí le sucederá, aunque la gente pues quizás no lo queramos ver de esa manera, puesto que se creerá que Dios está muy lejos de Israel, pero Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero vayamos a ver lo que dice esta nota. Dice que una vez más Irán y sus fuerzas terroristas han amenazado a Israel con destruirlo en un solo operativo, debido a la tensión que hay entre ambas naciones por sus sistemas políticos, lo dice así. Que hay una tensión por los sistemas políticos. Dice que el líder principal de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, si es que pronuncia el nombre bien, si no una disculpa, expresó estos deseos en su más reciente discurso, asegurando que un primer golpe puede ser el último. Un primer golpe puede ser el último. Pero a Israel ya le han dado muchísimos golpes. Israel ha sufrido muchos golpes ya por ejércitos numerosos desde la antigüedad. Así es que no sería el primer golpe que recibiría. Ha recibido muchos ataques. Ha estado en esclavitud por los egipcios. Ha estado en cautiverio por los caldeos. Israel es un pueblo que ha sufrido mucho. Es que no es el primer golpe. Dice que puede ser el último. En algunas zonas los territorios tienen 14 kilómetros de ancho. Por ello, un primer golpe puede también ser el último. El principal punto débil del régimen sionista es que cualquier medida táctica de su parte puede ser una derrota estratégica, dijo Salami y reseñado por Infobae. Pero
Se están olvidando que Dios pelea por Israel. Y asimismo amenazó con obstruir casi por completo el comercio israelí, el cual hace uso de las vías marítimas internacionales. Uno de sus claros ejemplos de estas acciones fueron las explosiones de una fábrica de misiles y una planta química. Lo podrán afligir a Israel con esto, como es aquí, lo amenazó con obstruir casi por completo el comercio. Bueno, pues lo podrán afligir con el comercio, el cual hace uso de las vías marítimas internacionales. Uno de sus claros ejemplos de estas acciones violentas fueron los explosivos o una fábrica de misiles y una planta química. Se podrán afligir, pero la Biblia me dice a mí que el Señor reprendió a Israel, que los hizo tener hambre, pero Israel no se volvía a Dios. Entonces este pueblo es un pueblo sufrido, que ha pasado por muchísimas aflicciones, y no creo que una planta, una destrucción, la explosión en una fábrica lo vaya a destruir. Recordemos que también Jerusalén ha estado sitiada, rodeada por el ejército, donde lamentablemente las mujeres, las madres, cosieron a sus hijos les sirvieron de comida, lo dice el libro de Lamentaciones. Así le dice que sus hijos les sirvieron por comida. Pero una vez más, Israel no fue destruido. Dios preservaba a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. Su descendencia sería innumerable, sería como la arena del mar. Dios tiene que cumplir esa promesa. Dios la tiene que cumplir. Y si Dios se la hizo a su amigo Abraham, Dios tiene que cumplirla. También dice que el líder acusa a Israel de hacer frente a la desintegración de plano político al celebrar 4 elecciones legislativas en solo 2 años sin formar un gobierno estable, aunando estas manifestaciones recientes entre la población cisjordania y Jerusalén Este. El sistema sionista se está rompiendo, está fallando y se está derrumbando desde el interior. Durante el último año y medio han intentado proyectar una imagen poderosa inflándose como globo. Aumentó el iraní. Han de entender que Israel se está inflando, se dice, en los últimos años, y que está proyectando una imagen muy poderosa. Bueno, pero sabemos que Israel pues, está bajo la cobertura de Dios. Ya, no, aunque en estos momentos pues no se acuerda de Dios, pero llegará el día que van a recordarse de Dios. Y si está sucediendo eso así, pues no lo sé, pero no debe haber excusa por atacar, por meterse con el pueblo de Dios. La Biblia me dice que el que maldiga a Israel será maldito, pero también el que lo bendiga será bendito. Y en la misma línea de acusaciones, según Irán, solo se preocupa Israel por sus intereses sin ayudar a otras potencias. Que Israel solamente se preocupa por sus intereses sin ayudar a otras potencias. Pero a mi parecer esta guerra va mucho más allá, puesto que estos países han tenido conflictos por años, por siglos, han tenido ya estos conflictos. Y si Israel solo se preocupa por sus intereses sin ayudar a otras potencias. Recordemos todo esto también, que esto sucedió también de esta manera. Si Israel solo se preocupa por sus intereses sin ayudar a las demás potencias. Bueno, vivimos en un comercio mundial, y se tiene que así también ayudar, pero también recordemos que el Señor le dijo también a Israel, le dijo que no se mezclara con las demás naciones, no se mezclara con los ídolos de las demás naciones, porque tiene que ser un pueblo santo, apartado para Dios. Pero de ahí que se preocupa por intereses, pero sí, no lo sé, pero esa es quizás sea una excusa o una acusación, según Irán. Pero volvemos al mismo tema, eso no debe ser una excusa para atacar a Israel.
Y si hacemos frente a entidades políticas dispares, cada una de las cuales actúa en línea con sus intereses, expresó para desear un distanciamiento entre Israel y Estados Unidos. Cualquiera, dice, cualquiera fuerza de fuera de la región es vista como un organismo extranjero y deberá abandonarla antes o después, concluyó. Cualquiera fuerza fuera de la región es vista como un organismo extranjero y deberá abandonarla antes o después, o sea, dando a entender que a ninguna nación pues tienen que intervenir, que haya distanciamiento, como dice acá arriba, entre Israel y Estados Unidos, puesto que Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel, la ha apoyado a Israel incluso también en guerras. Estados Unidos es una nación que lo ha apoyado, pero lo que podemos ver es que también están las amenazas allí. Ahí van las amenazas del pueblo iraní, de la guardia iraní, de este país. Pero estos países tienen guerra, conflictos desde mucho tiempo atrás, pero podemos ver que el punto es que Dios siempre ha librado a su pueblo de las demás naciones, y naciones, dice la palabra, mucho más poderosas y numerosas que Israel. Dios siempre lo ha liberado a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ama a su pueblo. Sí, Dios lo ama. Que diga, no, Dios ya se olvidó de Israel. No, Dios no se ha olvidado de Israel. El hombre es el que se olvida de Dios. Y el hombre quizás se olvide que Dios pelea por Israel. Pero ahí está la mano poderosa del Señor. Y no lo van a poder destruir. Entonces, ¿cómo se cumplirá la palabra del Señor? ¿Cómo se cumplirá la palabra del Señor que Israel tiene que permanecer? Que para el tiempo futuro Israel tiene que permanecer para cumplimiento también de las profecías, pues. Pero Dios en su inmenso amor y misericordia siempre los cuidará. Naciones más poderosas han caído porque Dios las ha destruido por tratar de destruir a Israel. Y el Señor, pues si alguien se mete con su pueblo, el Señor tiene que intervenir. Es como si alguien quiere, por ejemplo, maltratar a un hijo, literalmente hablando, pues un padre va a intervenir a proteger a un hijo. Si alguien lo quiere maltratar, si alguna persona o incluso otro niño mayor que él lo quiere golpear, el padre va a intervenir por amor a su hijo. De igual manera, si alguien quiere atacar a una nación más poderosa, a Israel, Dios va a intervenir porque Israel es el pueblo escogido de Dios. No, hermano, eso no es así. Quizás muchos digan, y muchos lo dirán, puesto que no creen que Israel es el pueblo escogido de Dios, pero la Biblia así me lo dice la Biblia, que Israel es el pueblo de Dios, procediente de Abraham, siervo de Dios, procediente de Abraham, siervo de Dios. Abraham, después Isaac, y después Jacob, y de ahí donde nacieron los 12 patriarcas, donde se formó la nación de Israel, que es el pueblo escogido de Dios. Así es que mejor, mi consejo sería que oremos por Israel. Dice la palabra, orad por la paz de Jerusalén, que su paz tendréis vosotros paz. Orad por la paz de Jerusalén. Que oremos por Israel y busquemos la paz y sirvamos adelante en los caminos del Señor. Gracias por llegar a este punto del video. Si les gusta el video, dale me gusta y compártelo para así llegar a más personas. Dios les bendiga.